Y nosotros nos acercamos ahora a la palabra de Dios un domingo más. Os animo a coger la Biblia y abrirla en el libro de Hebreos, el libro que empezamos la semana pasada. Si recordáis, hablamos sobre la voz de Dios, hablamos sobre el idioma de Dios, hablamos sobre el Hijo, sobre Jesús. Y hoy vamos a continuar con el resto del capítulo 1, Hebreos, pero vamos a leer todo el capítulo. Hebreos capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Padre amado, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que en este momento dirijas a Eduardo, que le uses para comunicar un mensaje claro que necesitamos escuchar, y que nos ayudes a conocer mejor a Jesús, a apreciarle más y a amarle mejor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitaros a abrir vuestros boletines para encontrar la penúltima hoja, donde tendréis el bosquejo del mensaje. Y entonces quizás hay una frase allí que os va a sorprender, porque habla como título la supremacía de Cristo 1. Y quizás estás preguntando: ¿y por qué pongo 1? Por una razón sencilla, porque a lo largo de esta carta, a lo largo de este libro, el autor, o sea, el Espíritu Santo, nos va mostrando que Jesucristo es superior a todo lo que hay en la creación, e incluso todo en relación con la religión hebrea. Y vamos a ir estudiando eso, porque voy a sugerir que es imprescindible ir leyendo esta carta y toda la Biblia a través de una ventana oriental. Es un libro hebreo y tenemos que entenderlo desde este punto de vista. ¿Y por qué era importante para nosotros y para los primeros lectores entender de que Jesucristo es superior a todo, incluyendo todo lo relacionado con la religión hebrea? Es porque había cristianos judíos que empezaban a dudar
de muchas cosas. Empezaban a dudar debido quizás a la presión de sus amigos, sus familiares, otras personas que han conocido, de ir diciendo, debéis volver a la religión hebrea y dejar todo eso del cristianismo. Así, en cuanto a la porción de hoy, y después de una introducción maravillosa que estuvimos estudiando el domingo pasado, los versículos 1 al 4, nos habla de la superioridad de Jesucristo sobre, en este caso, los ángeles. Los ángeles. Hay en la Biblia 295 referencias a ángeles en la Biblia, la mayoría en el Antiguo Testamento, pero también habla de los ángeles en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, fueron vistos por los judíos como seres de mucha importancia en su religión. Pero lo que el autor está queriendo señalar, Jesucristo es superior incluso de los ángeles. Es superior en todos los sentidos. Y es por esta razón, como nuestro pastor ha estado diciendo, hemos estado cantando esto. Te exalto, te exalto. Hemos estado reconociendo que Él es superior a todo. Y por lo tanto quisiera ir viendo con vosotros esta mañana que estos versículos van mostrando tres aspectos de este hecho de que Cristo es supremo. Y quisiera dedicar la mayor parte de la exposición esta mañana a explicar el versículo 5. Ahora, vuelvo a decir, tenemos que ir leyendo esto a través de una ventana oriental. No es que nos vamos a convertirnos en judíos o hebreos, pero sí tenemos que ir entendiendo el texto como ellos lo entendían. Entonces, el primer punto, superior como Rey eterno. Mira otra vez el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este versículo es clave. Y es por esta razón había pedido a Armando a ponerlo como versículo del texto de la portada. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta frase ha sido usada por los llamados falsos testigos de Jehová para decir que Jesucristo había sido creado, que no es eterno, porque dice, yo te he engendrado hoy. Pero ellos dicen esto porque no han entendido las Escrituras, ni tampoco las costumbres hebreas. Entonces lo que me gustaría hacer es explicar esto. Ellos dicen eso de que Jesús fue creado por ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 5, lo que estamos estudiando, cita un versículo del Antiguo Testamento, Salmo 2, y el versículo 7. Y este salmo es dedicado a la realeza del pueblo hebreo, y en una forma específica en relación con la coronación del rey. ¿Vale? Hablando de la familia real, pero en una forma muy concreta en cuanto al rey y su coronación. Los testigos ignoran también Hechos capítulo 13, versículo 33. Es que Pablo cita este mismo texto y lo utiliza para explicar el cumplimiento de las profecías en relación con la resurrección de Cristo. El cumplimiento de su misión de rescate, su misión de redención. Y es por esta razón que los apóstoles tenían mensaje para proclamar, tal como dice en el versículo 32. Hechos 13, versículo 32, los apóstoles pueden anunciar el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, ¿se entiende? Los judíos, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, Pablo está citando este mismo versículo, no en cuanto a una creación de Dios, del Hijo. No es que Jesús empezó a existir. No, está hablando, dice Pablo, en relación con la resurrección de Cristo. Y entonces, si vamos reuniendo los tres textos del Salmo, también de Hebreos 13 y de este texto en Hebreos capítulo 1, vemos que esta frase está relacionada con la resurrección de Cristo, que es el precursor de la ascensión que dio lugar a la entrada triunfal y la entronización celestial de Cristo. Repito esto. Entonces, estos versículos están hablando de la resurrección de Cristo, que era el precursor de un evento tremendo, la ascensión del Señor Jesucristo. Esta ascensión del Señor Jesucristo ocurrió, como sabemos, después de 40 días después de la resurrección. Cristo resucita. Durante 40 días va mostrándose una y otra vez a los discípulos y los demás de que Él realmente ha resucitado, tal como hemos estado cantando, Él vive. Entonces, durante 40 días estaba, según lo que dice el evangelista Lucas, estaba demostrando con pruebas indubitables, sin ninguna duda, de que Cristo había resucitado. Pero entonces esta resurrección es solamente parte de todo un proceso. Después de la resurrección, después de aquellos 40 días en que Él se mostraba que Él vivía, tenemos la ascensión que dio lugar a la entrada triunfal de Cristo en el cielo y la entronización. Y vamos a explicar esto. Cuando fue declarado Rey de Reyes, Señor de Señores, delante de las multitudes de los ángeles en el cielo. Quizás los ángeles no entendían que Jesús venía a este mundo, quizás no entendían la encarnación, pero ahora lo vuelven a recibir en el cielo con una alabanza tremenda. Ahora, el término teológico de todo esto es la exaltación de Cristo, cuando después de su encarnación, después de una vida perfecta, después de su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo, culminó en su entronización como el Hijo exaltado. ¿Queréis mirar en Filipenses? Filipenses capítulo 2. Hemos estado cantando parte de esta porción. Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual Dios también le exaltó, a Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es lo que hemos estado cantando esta mañana. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también debemos leer otro texto, en Marcos capítulo 16. O sea, estamos leyendo los últimos versículos del Evangelio de Marcos. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después de que les había hablado a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, Marcos está hablando de esta entronización de Cristo. Es el momento culminante de su misión redentora, su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, su ascensión al trono celestial como Rey y Salvador, y ahora sentado a la diestra del Padre. Habiendo
habiendo hecho dos cosas, habiendo cumplido la voluntad del Padre, pero también habiendo cumplido el plan de la salvación que la Santa Trinidad había planeado desde la eternidad, salvación para la raza humana. Entonces estamos diciendo de que los llamados testigos de Jehová utilizan este texto, estas palabras, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y lo utilizan mal por ignorancia de las Escrituras, pero también por la ignorancia de las costumbres de la entronización de los reyes en el antiguo Israel, cuando empezaban su reinado. Cuando un rey era coronado, se le proclamaba como hijo de Dios, obviamente no en el sentido biológico, sino en el sentido de adopción real. El rey ya coronado recibe el título de hijo de Dios. No hijo de los dioses, no, hijo de Dios. Lo que indicaba su autoridad y su responsabilidad bajo el mandato divino para gobernar a su pueblo en nombre de Dios. Entonces, por esta razón, hijo de Dios, porque ha sido, digamos, adoptado por Dios para que él pudiera tener autoridad y responsabilidad para gobernar a su pueblo. Podéis ver todo lo que esto implica para nosotros. Así, el ser engendrado está relacionado con la glorificación de Cristo como Mesías y Rey. Por lo tanto, el hoy, en el yo te he engendrado hoy, se refiere al momento decisivo de la gran entrada triunfal de Cristo en el cielo, cuando Cristo es entronizado como el Hijo exaltado después de haber vencido a la muerte y cumplido el plan redentor de Dios, tal como Pablo describe. Vamos a volver a Filipenses capítulo 2, y entonces en vez de ir leyendo los versículos 9 al 11, vamos a leer los dos versículos anteriores. Que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo hago en resumen. La exaltación como un proceso continuo que tiene varios momentos. Podemos recordar que durante Navidad muchas veces cantamos el himno: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Pues esta es la descripción, por medio de un himno, de la teología de lo que ocurrió. La humillación de Cristo, visto por amor hacia ti y hacia mí, visto en su encarnación, Dios hecho hombre, y su vida y su ministerio perfecto, sin pecado de ninguna clase. Llegamos a su muerte a favor nuestro, y que vamos a volver a recordarlo esta mañana. Y entonces, después de todo este proceso de humillación de Cristo, por amor hacia nosotros, tenemos la exaltación de Cristo, que comienza con su resurrección, que es el triunfo inicial sobre la muerte, que entonces nos da a nosotros una confianza tremenda cara a la muerte. Y luego, después de aquellos 40 días, continúa con la ascensión, que da lugar a la entrada triunfal al cielo como el Rey exaltado. Y se consuma en su entronización cuando se sienta a la derecha del Padre. Entonces, eso es lo que hemos querido comunicar con la fotografía de la portada del boletín. El Rey siendo coronado
Y todo como una ilustración de los reyes hebreos, de lo que ocurrió con Cristo. Porque a cuando los ángeles de Dios ha dicho jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te he coronado hoy. Pero también esta exaltación culminará. Hay un parte más, la segunda venida de Cristo. Cuando, tal como hemos estado cantando y como hemos estado leyendo, cuando toda rodilla se doblará ante Él. Fabuloso, ¿no? ¿Estás deseando llegar a este momento, no? Cuando con millones y millones de personas más puedes doblar tu rodilla ante Él, reconociéndole como Rey Supremo. Los ángeles no pueden hacer esto. Un momento. ¿Cuál es la diferencia de la adoración de los ángeles y la nuestra? Ellos no han sido perdonados, no han pecado. Los ángeles que están en el cielo, los otros sí. Y entonces nosotros podemos adorar al Señor en una manera que aún los ángeles más santos no pueden hacer. Si nosotros no lo hacemos, no puede ser. Nosotros vamos a rendir nuestra adoración a Él, día tras día. Y cuando estamos reunidos como familia, entonces de todo corazón. Pero volvemos a los hebreos. El escritor dice, pero cristianos hebreos, notad que a ningún ángel se ha dicho esto. Jesucristo es superior a los ángeles, porque Él ha sido proclamado como el Rey eterno, el Rey del universo. Hago una pregunta. ¿Lo reconoces como tu Rey? ¿El que manda? ¿El que gobierna en tu vida? ¿El que gobierna en tu vida lo que piensas? ¿Lo que hablas? ¿Lo que haces? ¿Tus decisiones para el futuro? ¿Realmente gobierna, manda en tu vida? Superior, sí, es el Rey eterno. Pero vamos a los versículos 10 al 12, cuando habla, volvemos a Hebreos 1, cuando habla de como primogénito, vamos a ir estudiando lo que esto implica, otra vez para los hebreos. Otra vez, versículo 6, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, sí. Cuando Jesús nació, entonces sí, los ángeles adoraron al Señor, como también a veces cantamos en Navidad, que en los campos de Belén, entonces sí, los ángeles adoraron al Señor. No cantaban, los ángeles no cantan. No, en aquel caso, aquel himno que dice los ángeles cantando en los campos de Belén, no, los ángeles no cantan, los ángeles hablan. Entonces, ¿quién cantan? Nosotros. Si nosotros no cantamos, no, vamos a cantar. Entonces, cuando dice que cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Pero vamos a seguir. Los versículos 10 al 12 habla de que Jesús es superior como creador inmutable. En la primera sección, lo que hemos estado estudiando, el escritor apunta que Cristo como el primogénito de toda la creación, entonces, por lo tanto, Él es dueño absoluto de todo. También, como en todas las familias hebreas, el primogénito acepta, además de ser el dueño de todo, también acepta la responsabilidad total de cuidar a lo suyo. Y esto nos incluye a nosotros. Él como el primogénito, los hebreos al ir leyendo eso, entendían perfectamente bien. El primogénito es la persona que acepta
la responsabilidad de cuidar a la familia, pero también acepta el hecho de que es dueño absoluto de todo. Todo Cristo es el primogénito, en el sentido de que es el dueño absoluto de toda la creación y acepta la responsabilidad de cuidarte a ti y a mí. Ahora, el texto, versículos 10 al 12, nos habla de la autoridad de Cristo. No solamente que sea el dueño y acepta la responsabilidad, sino habla también de su autoridad. Establecido sobre toda la creación, y esto por dos motivos. Tiene autoridad sobre la creación porque es el creador. Es el creador de todo. Y como primogénito es dueño de todo y por lo tanto ahora está sentado a la diestra del Padre. No obstante, toda la creación, obra de sus manos, como dice el versículo 10, toda la creación cambia y perecerá. Pero Cristo permanece inmutable. Él no cambia. Él es el mismo hoy y ayer y para siempre. La inmutabilidad, o sea que Cristo no cambia, nos da una confianza tremenda y una estabilidad en un mundo cambiante. Cuando todo alrededor nuestro cambia, Él permanece fiel. Él permanece firme. Y como creyentes podemos encontrar consuelo y seguridad en este hecho, en su carácter inmutable, sabiendo que sus promesas son eternas y su amor para nosotros nunca cambiará. Ha sido el foco de su amor antes de empezar la creación. Y esto no cambia. Cristo es inmutable, no cambia. Has expresado tu amor hacia Él. Y quizás mañana o pasado demuestras de que no le amas mucho, porque pecas. Su amor hacia ti no cambia. Cristo es inmutable. Eso es lo que estos versículos están diciéndonos. Y por lo tanto nos da una confianza y una estabilidad tremenda. Y también podemos encontrar consuelo y seguridad en su carácter inmutable. Sus promesas no cambian. Si Él ha dicho, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, su promesa permanece fiel. Si Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días, su promesa es firme. Él no cambia. Esos días he estado leyendo en segunda carta de Pablo a los Corintios. Y dice en el capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones por su gracia, ¿no? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios hizo esto en la creación, diciendo, sea la luz, y también lo ha hecho lo mismo en nuestras vidas, entonces podemos ir diciendo, Señor, crea en mí un corazón noble y recto dentro de mí. ¿Qué implica? Si tenemos un corazón terco, podemos ir diciendo, Señor, obra en mí, obra en mí. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, otra traducción lo pone así. Os quitaré, dice Dios, ese terco corazón de piedra y os daré un corazón tierno y receptivo. Vuelvo a leerlo. Dios dice, os quitaré ese terco corazón de piedra y os daré un corazón tierno y receptivo. Si eres consciente de un corazón terco, pues podemos pedir, Señor, tú no cambias, cumple esta promesa en mí. Pero cristianos hebreos, notad que a ningún ángel se ha dicho esto. Jesucristo es superior a los ángeles, porque Él es el creador inmutable. Ningún ángel es el creador inmutable.
Terminamos, versículo 13. Obviamente en 35 minutos no podemos terminar toda la exposición de esta porción. Si quieres más, el pastor de la iglesia en Calle Verdi, en su tiempo, dio 8 predicaciones de 1 hora cada uno sobre esta porción. Entonces, hay mucho para desgranar aquí. Pero vamos a mirar el versículo 13, porque Cristo también es superior como vencedor final. También lo hemos cantado. El versículo 13 declara que a ningún ángel se ha dicho el siguiente: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios no ha dicho eso a ningún ángel. Cristo es quien está destinado a vencer a todos los enemigos, lo que incluye el pecado, la muerte y Satanás y los ángeles que cayeron con él. ¿Os dais cuenta de que este versículo refuerza nuestra segura esperanza escatológica? O sea, en cuanto a los eventos del futuro, sabemos cómo termina la historia. Hemos leído el último capítulo. Sabemos que aunque enfrentamos dificultades y oposición en este mundo, y aunque muchos hermanos nuestros en países de gran persecución, no obstante, Cristo es el vencedor final y por lo tanto Él nos anima a perseverar, sabiendo que cualquier sufrimiento o dificultad presente es temporal y que Cristo ya ha asegurado la victoria final. Vamos a ir mirando el último capítulo, parte final. Por lo tanto, podemos vivir con confianza y esperanza en la consumación de su reino. Cuando Cristo regresa, va a ser fabuloso cuando estamos reunidos y podemos adorarle. Una frase. El diablo hace recordar al cristiano su pasado. Es muy cierto. Cuando vemos o recordamos el pasado nuestro y cómo hemos fracasado al Señor, cómo hemos pecado, es el diablo que está haciéndonos recordar todo eso. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si nos hace recordar del pecado pasado, es para hacer 2 cosas. Para llevarnos al arrepentimiento, si hemos arrepentido, entonces para llevarnos al agradecimiento por el hecho pasado perdonado. Pero notamos, en cualquier momento de tu vida cristiana, el diablo hace recordar al cristiano su pasado. Pero nota, el cristiano hace recordar al diablo su futuro. Derrota total. Disfruta de esto entonces. Entonces vamos a vivir vidas gozosas, agradecidas y sosegadas, porque nuestro Salvador es superior a todos. Es el Rey eterno, el Creador inmutable y el vencedor final. Que vayamos adorándole. Amén. Amén, y tanto que amén. Vamos a responder al Señor en oración. Y como varios nos visitáis también esta mañana, me gustaría invitaros a la reflexión profunda. Estos son versículos pues, que son difíciles de entender así a primera vista, pero son versículos y son palabras de parte de Dios que nos llaman a reflexionar y a darnos cuenta de que Jesús es superior a todo lo que nos podamos imaginar. Y lo que nos tenemos que preguntar cada uno de los que estamos aquí en esta mañana es: ¿Jesús es el valor supremo de mi vida o hay otra cosa? Hay algo más que me está distrayendo. Así que te animo en esta mañana que pienses si hay otra cosa en tu vida, sean en este caso ángeles, sean cualquier otra cosa que pueda haber que te esté distrayendo de apreciar la realidad de Jesús. Vamos ahora a responder en oración libremente, aquellos que queráis, 2 o 3 personas, a las palabras que hemos escuchado en esta mañana.